Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio donde van a escuchar todo acerca de lo que está pasando con la inteligencia artificial, de cómo Nvidia está utilizando sus chips más potentes para poder ayudar a la inteligencia artificial generativa a desarrollar campos digitales duplicados con la realidad para poder avanzar en sus proyectos de inteligencia artificial. De eso voy a estar hablando hoy en el episodio y además de eso voy a estar hablando un poco acerca de las computadoras cuánticas. ¿Qué son las computadoras cuánticas? ¿Cómo las computadoras cuánticas van a cambiar el futuro de la humanidad como la conocemos? ¿Y cómo van a romper también la encriptación básica que tenemos hoy en día, que está compuesta casi toda la banca en línea por esta encriptación, y cómo las computadoras cuánticas están siendo una gran amenaza para este tipo de seguridad que hoy tenemos y con la cual manejamos nuestras finanzas? Esto es un poco el episodio de hoy. Voy a reaccionar también a un video que fue de la última conferencia de Nvidia, donde presentaron a la GPU Blackwell, que son estos chips desarrollados por Nvidia que van a permitir un procesamiento de cálculo impresionante que no habíamos visto antes en la historia de las computadoras. Así que nada, un poco de eso voy a estar hablando hoy y nada, quiero, antes de comenzar a hablar de todo esto que les comento, agradecerles primero por el recibimiento que tuvo el episodio anterior de Figure One. Si no lo han visto, vayan a verlo. Se encuentra en mi canal de YouTube, en el cual, si ustedes quieren seguir disfrutando de este contenido, yo lo que les voy a pedir en este momento, les voy a pedir que hagan, es que se suscriban. Suscríbanse al canal, por favor, se los pido, porque con esto ustedes me van a ayudar a crecer, me van a seguir dando aliento para yo seguir desarrollando los episodios del podcast. Obviamente que yo ya vengo trabajando con este formato de podcast desde hace mucho tiempo y me siento preparado para compartirles el mejor contenido, y asimismo me encuentro buscando productores ejecutivos para este proyecto. ¿Qué quiere decir eso? Los productores ejecutivos son personas que son inversionistas ángel en proyectos de este tipo, que aportan su capital para que yo siga creciendo y para que este canal se siga alimentando y para que pueda seguir generando mejor contenido cada vez más, para que yo pueda vivir de esto, para que yo pueda generar una cantidad de reacciones que no es la que puedo llevar en este momento, porque obviamente yo necesito sustentarme por otro lado más que de vivir de mi podcast para poder seguir haciendo este proyecto. Pero la idea es que yo viva 100% del proyecto. Entonces, para eso son los productores ejecutivos, para personas que están teniendo la visión de que esto va a ser algo grande y que creen en lo que yo les comento y de todo lo que estoy dando para que esto pueda seguir funcionando. Entonces, si ustedes quieren saber más acerca de cómo funciona este proyecto y qué sirve, o sea, de qué sirve ser productor ejecutivo de este podcast, les dejo el enlace de patreon.com/elpablino para que vayan a revisar el tier que ahí les dejo, y de todo lo que les ofrezco, aparte de, bueno, darle el acceso a contenido exclusivo, charlas conmigo individuales y todo lo que quieran hacer acerca de lo que se desprende acá de este podcast, en lo que quieran invertir para que esto siga creciendo, porque tengo muchas ideas para darles, pero obviamente de que todo el research y la investigación que yo hago, pues siento que más allá de tener un costo, es un contenido demasiado valioso que yo les entrego a ustedes a través de mis reflexiones, y que con Patreon ustedes pueden aportar su grano de arena para que esto siga creciendo. Así que nada, vayan a revisar el patreon.com/elpablino para que vayan a ver todo esto que acá les comento. Así que nada, no me queda más nada que comenzar el episodio ahora. Bueno, a ver, esta semana fue bastante interesante porque el CEO de Nvidia presentó su nuevo modelo de GPU Blackwell. Jensen Huang, que es para mí uno de los líderes de la industria de la tecnología que hoy en día está marcando un precedente histórico, porque ya lo había mencionado en episodios anteriores, pero si ustedes no fueron de los que compraron acciones de Nvidia en los años anteriores, pues quizás no se han enterado de que las acciones de Nvidia
aumentaron un montón en lo que fue el transcurso de este año. Y la verdad es que a mí me impresiona que personas como Jensen Huang puedan entender cómo desde hace muchos años esto iba a ser el futuro y cómo pudieron estar adelantados a su época, ¿no? Porque una de las entrevistas yo he estado bastante obsesionado con Jensen Huang, eh, que es, digamos, el CEO y el creador de NVIDIA. Y me ha impresionado que en varias de sus entrevistas él le preguntan acerca del futuro, ¿no? Hay quizás una concepción errónea acerca de las personas que entrevistan a líderes de la tecnología y es que cuando los entrevistan quieren siempre saber su perspectiva de futuro. Y esto yo no digo que esté mal, pero respuestas como la de Jensen Huang me hacen pensar de que quizás ese no es el enfoque. Porque siempre Jensen Huang vuelve a lo básico, ¿no? Él dice que si queremos fijarnos cómo van a ser las computadoras del futuro, tenemos que concentrarnos en el ahora y lo que estamos haciendo antes. Es decir, cómo todo eso que hoy existe se puede mejorar. Es su premisa básica. Él parte desde allí para poder crear los mejores procesadores y cómo, o sea, dar lo mejor de sí para que todos entiendan cuál es la misión de la empresa en cuanto al procesamiento de todos los chips que crean con el fin de ayudar a las compañías a las que prestan servicio, que son un montón. Casi todas las compañías de inteligencia artificial y de tecnología en la nube utilizan chips de NVIDIA y sus servidores para poder procesar datos. Esto es algo que sucede hoy en día y por eso es que NVIDIA es una de las empresas mejor valuadas de Wall Street y del mundo actualmente en la industria de infraestructura y tecnología. Vayan a investigar NVIDIA porque si ustedes no son de los que no compraron acciones en NVIDIA, les pido que por favor vayan a ver y a revisar un poco el paper. Y esto no es un consejo financiero, más bien es comentarles algo que yo hago que me parece que va a tener bastante impacto en los próximos meses, porque ya se está viendo de que, bueno, Blackwell fue un dispositivo, una GPU, que presentó NVIDIA en la última presentación que hizo. Y volviendo al tema un poco de Jensen Huang, que para mí es uno de los líderes que, como les digo, está muy bien posicionado. Y es que más allá de hablar de que él vuelve a lo básico, hay algo que de sus entrevistas me llamó mucho la atención, y esto más un poco a nivel de empresa, ¿no? Si se quiere hablar un poco de la infraestructura o el organigrama de una empresa, es que él dice que teniendo, vamos a buscar acá porque yo no recuerdo cuántos empleados tiene NVIDIA, para que entiendan un poco lo que les voy a decir, y es, veamos cuántos empleados tiene NVIDIA. Yo este dato no lo sabía porque no. Bueno, NVIDIA tiene 29.600 empleados. Es una empresa que para él, o sea, él considera que esa empresa es una empresa chica, porque si vamos al caso de Amazon, ¿cuántos empleados tiene Amazon? Para compararla con un número, podemos pensar de que Amazon en este momento, 2024, tiene 1.541.000 empleados. Entonces Jensen Huang considera que su empresa es una empresa pequeña, pero hay algo que a mí, de sus entrevistas, a mí me marcó, y es que él dice que para él poder tomar buenas decisiones en su empresa, que desarrolla estos chips que considero yo que son el futuro de la humanidad, y ya les voy a explicar por qué. Al final de este video van a saber por qué esto es el futuro de la humanidad. Y es porque él explica un poco que para poder él tomar buenas decisiones, él tiene que comunicar de manera clara y transparente todo por lo que pasa en la empresa. Que son muchas cosas que pienso que en muchas empresas pasa que para no preocupar a los empleados o para no, eh, o sea, para que los empleados no se estresen, consideran no comunicar siempre las decisiones difíciles o las situaciones en las que está pasando en la empresa que hacen que esté pasando por una situación difícil y que muchos empleados no la entiendan y que se sientan como en una etapa de incertidumbre cuando comienzan a atravesar momentos difíciles independientemente del país en el que se encuentren.
porque va más allá de un tema económico. Esto va más un poco más por las decisiones que pueden llegar a tomar los CEOs de este tipo de empresas que nos pueden mandar al éxito o nos pueden mandar al fracaso, ¿no? Y Jensen Huang habla en muchas de sus conferencias de que las decisiones él las toma en base a que si él es claro y transparente y comunica de manera eficaz cuáles son los objetivos de la empresa y de cada equipo, él puede hacer que las personas estén lo suficientemente informadas para poder tomar buenas decisiones. Y que el liderazgo no va por más allá, o sea, el liderazgo va más allá de poner líderes en cada equipo para que estos equipos sean bien dirigidos, sino que el liderazgo va por algo que es unipersonal, que es algo que no tiene nada que ver con la empresa, sino más bien con lo que uno puede hacer a la hora de llevar a cabo un trabajo, porque él considera que todos sus trabajadores son demasiado valiosos en la industria en la que se encuentran y que si fíjense ustedes que al ser una empresa tan pequeña relativamente, en comparación a Amazon, que tiene 1.500.000 trabajadores, el valor que aportan a la sociedad es de un valor inmenso y es un valor que para mí en los próximos años va a ser incalculable. Por eso es que repito que el tema de las acciones es algo que era de esperarse, porque cuando pensamos en Nvidia estamos pensando que casi todo va a ser procesadores y va a ser transistores y ya venimos hablando del Internet de las cosas. Por eso es que está bueno que vean los episodios del podcast desde el primer episodio, porque así van a entender un poco qué es lo que ya he venido hablando, cuál es el background de muchas cosas que ustedes pueden buscar individualmente por su cuenta y entender conceptos que yo aquí hablo, que no voy a explicar en todos los episodios, sino que ya es algo que quiero que tengan en cuenta. A mí me pasaba mucho esto con un profesor que yo tuve en la universidad, que él explicaba que al principio de la clase quizás el lenguaje que él utilizaba, y no digo que sea mi caso, pero el lenguaje que él utilizaba era un lenguaje difícil que no todos iban a entender, pero que al final de la clase ellos, que la mayoría, siempre y cuando prestaran atención, iban a terminar entendiendo lo que él le explicaba y decía, porque sencillamente, nada, o sea, el cerebro se va acoplando como ese tipo de lenguaje y va entendiendo un poco si somos, estamos lo suficientemente interesados, ¿no? Entonces, nada, esto de Jensen Huang a mí me pareció súper interesante porque ya hablando de cómo se va a transformar el mundo en los próximos 10 años, en la próxima década, el tema de las GPUs, que son las unidades de procesamiento gráfico que se manejan hoy en día en las computadoras potentes, las computadoras que renderizan, que llevan a cabo gráficos, que se utilizan para diseño, se utilizan para videojuegos, se utilizan para desarrollar inteligencia artificial, para utilizar inteligencia artificial generativa, necesitan procesadores gráficos bastante potentes. Entonces, Nvidia es una de esas empresas que se encarga de construir estos generadores. Y una de las cosas que más me sorprendió es que esta GPU Blackwell, que fue presentada en esta conferencia, tiene 104 billones de transistores, es decir, el doble de su antecesor, lo que significa que se cumple claramente la ley de rendimientos acelerados y la ley de Moore, que es duplicar el doble de la capacidad. Antes era cada 2 años, ahora es cada 12 meses. Entonces nos dimos cuenta que de un año a otro duplicaron la capacidad de transistores, lo que permite que dentro de esto puedan haber más chips integrados que procesen información, que es algo bastante impresionante y bastante potente, que termina conduciéndonos al tema de la nanotecnología, ¿no? Pero más allá de esto, es que estos chips van a ser utilizados en este momento, que esto es algo que explicó Jensen Huang en esta conferencia, que si no han visto, vayan a verla. Les pido que vayan a verla. Acaban de ver un extracto de esta conferencia, pero no es, o sea, a ver, no va a ser toda la conferencia porque la conferencia dura 17 minutos, ¿no? Pero quiero poner varias partes de la conferencia para presentar ciertos proyectos que a mí me llamaron mucho la atención, que van a ser desarrollados ahora y que van a cambiar las cosas en muy poco tiempo, ¿no? Pero uno de esos es que los procesadores van a permitir poder potenciar la inteligencia artificial generativa en tiempo real. El procesador Blackwell de Nvidia va a poder permitir desarrollar inteligencia artificial generativa en tiempo real, lo que va a hacer que muchas empresas como OpenAI, como Microsoft y como muchas otras que desarrollan inteligencia artificial generativa nos ofrezcan un servicio más rápido de generación de estas inteligencias artificiales a través de la nube.
Es decir, las inteligencias artificiales van a ser mucho más rápidas de lo que son hoy en día. Si tomamos en cuenta ChatGPT 3.5, pensemos en ChatGPT 3.5, que es la versión a la cual todo el mundo tiene acceso, nos damos cuenta que el tiempo de respuesta es muy bajo. Si pensamos en cuánto es el tiempo, y googleémoslo acá para que hagamos este ejercicio todos, cuánto es el tiempo de respuesta de ChatGPT 3.5. Así vamos a entender un poco el nivel de procesamiento. A ver, el tiempo de respuesta es de 1 minuto. O sea, por lo general puede llegar a ser de 1 minuto. Es decir, desde que nosotros introducimos el input y que ChatGPT termina dependiendo del input y dependiendo de los tokens y de la cantidad de contexto en la versión gratuita de ChatGPT, el tiempo de respuesta que nos va a dar sobre ese input es aproximadamente de 1 minuto, puede ser mucho menos. Entonces, esto significa que poder procesar información de la inteligencia artificial generativa hace que se reduzca este tiempo de respuesta, como pensándolo desde un punto de vista bastante básico, pero es como una repercusión instantánea que tiene la introducción de este chip y de esta GPU, de esta arquitectura de procesamiento de datos al mercado, como lo acaba de anunciar Jensen Huang, ¿no? Entonces, eso también hace que el uso de inteligencia artificial se comience a acelerar absolutamente en todos lados. Y ya dentro de poco vamos a ver, porque a ver, hay que tomar en cuenta que la inteligencia artificial está absolutamente en todo hoy en día y no estamos hablando de la inteligencia artificial como la conocemos desde hace 2 años, sino más bien desde programas de software, de computación que ejecutan una tarea específica. La inteligencia artificial sencillamente es eso. O sea, por ejemplo, pensemos en Google Maps o pensemos en Waze, que desde hace mucho tiempo ya existen y lo que utilizan es una inteligencia artificial desde el momento que comenzaron a utilizar Deep Learning para poder aprender acerca de las rutas y utilizaron computación en la nube para poder avanzar en cuanto al procesamiento de datos para poder ofrecer las rutas de manera más fácil. Esa combinación hace que suceda algo que se llama inteligencia artificial, que no es solamente ChatGPT. Hay que pensar que la inteligencia artificial es varios elementos combinados de la computación acelerada que conocemos hoy en día, que no solamente es la informática de propósito general, sino también es el deep learning, la computación acelerada, la big data. Eso compone la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es solamente que una computadora piense de manera inteligente, sino que son varios procesos que integran ese programa, que ejecutan el programa, de manera que hacen que pueda obtener las respuestas que hoy día estamos obteniendo. Pero todo trabaja en base a las redes neuronales, claramente, ¿no? Las redes neuronales son la base de todo esto. O sea, es la forma que idearon de simulación de procesamiento de información, tal cual como sucede en el cerebro. O sea, es una réplica de nuestro cerebro, claramente, ¿no? Entonces, claro, una de las cosas interesantes también de esta GPU de Blackwell que fue presentada en esta conferencia es que el consumo es 5 veces menor a su modelo anterior, que es Hopper. Estos nombres los recibe, es un dato interesante, ¿no? Que los nombres de los procesadores los recibe gracias a películas de ciencia ficción, ¿no? Y muchas de estos, o sea, una de las cosas que más me llama la atención de todo este avance que presentó Nvidia, porque todos los años vamos a seguirlos viendo y va a llegar a un punto que no van a ser cada 2 años, ya no es cada 2 años, ya es cada 1 año y después serán 6 meses y después todos los meses, que ya en algún punto se va a desvirtuar el hecho de que Nvidia siga presentando la novedad de sus procesadores, porque, a ver, va, la producción va a ser después tan rápida por esta ley de Moore que la innovación va a ser constante y la capacidad de duplicación de los procesadores va a aumentar o sea, cada 2 meses, cada 3 meses. Va a ser una cosa que va a ser increíble, ¿no? Entonces pensemos de que esto, bueno, va cada vez mayor a consumir menos energía, pero hoy en día está pasando algo muy interesante,
que a mí me causa bastante preocupación, y es que los grandes centros de datos están consumiendo mucha energía para poder alimentar a la inteligencia artificial. Es decir, OpenAI, Microsoft y todas las empresas que desarrollan inteligencia artificial están consumiendo demasiada energía para mantener a sus inteligencias artificiales vivas. Entonces, ¿qué sentido tiene consumir tanta energía y dañar el planeta para lograr una inteligencia artificial que, si bien al momento de llegar a AGI, podamos llegar a tener un resultado que sea irreversible para el planeta? Entonces, AGI no pudiese solucionarlo si tenemos un planeta ya destruido, y cuando pensamos en esto, tenemos que pensar que también estamos intentando construir una superinteligencia artificial para solucionar problemas que quizás en estos momentos no estamos solucionando, pero si dejamos pasar mucho tiempo para llegar a AGI, tampoco vamos a poder solucionarlos porque van a ser irreversibles. Entonces, acá entramos en una especie de paradoja. Y es interesante, al mismo tiempo curioso, y yo quiero lanzar mis expectativas en cuanto a eso, y yo siento que tienen que acelerar, y esto también va a suceder gracias a NVIDIA, que es un poco el análisis que yo hago de acá, y es que nosotros necesitamos acelerar el procesamiento de datos para llegar a la inteligencia artificial general, con el fin de que todos los problemas que estamos teniendo hoy, producto de poder mantener y crear esa superinteligencia artificial, sean solucionados cuando llegue la inteligencia artificial. Ahí está la paradoja. Entonces estamos como dañando una parte para poder crear otra que después nos ayude a solucionar la parte que dañamos. Eso es un poco el análisis que yo hago de esto. Y claro, o sea, se necesita la inteligencia artificial general porque tantos problemas que no hemos podido solucionar hoy en día como humanidad, los vamos a solucionar con la inteligencia artificial general. Y una de las cosas que va a permitir, bueno, o sea, que nos va a dar, es como el puente que nos va a permitir llegar a ello, son los GPU de NVIDIA, los chips de procesamiento de datos de NVIDIA, porque el chip Blackwell va a ser utilizado para introducirse también al mismo tiempo a la industria de la robótica. Se va a introducir al diseño industrial, se va a introducir a la arquitectura, a la medicina, al entretenimiento. Es decir, todo va a ser con este procesamiento de datos. Y es decir, que cada vez que nosotros, para que piensen ustedes cómo funciona esto, es que cada vez que nosotros tenemos algo, a medida que pasa el tiempo, las aplicaciones como Netflix, como Spotify, como cualquier otra aplicación que pensemos de este estilo, cada vez son más personalizadas. Y eso no solamente es por el algoritmo, porque cuando hablamos de entretenimiento, estas inteligencias artificiales que utilizan estas plataformas se encargan de procesar muchos datos por minuto de las cosas que nosotros vemos, interactuamos y al mismo tiempo consumimos por redes sociales, porque nos conocen nuestros datos, conocen nuestra información, para ofrecernos cada vez cosas más personalizadas. Es decir, están trabajando constantemente para ofrecernos y mostrarnos cosas que quizás nosotros vemos, le damos likes o descartamos, y así vamos para poder ellos personalizar el contenido. Entonces, hay como un desfasaje en este momento en cuanto al tiempo que estas inteligencias artificiales limitadas que tienen hoy en día, que son las inteligencias artificiales estrechas, procesan datos. Entonces, al duplicar la capacidad de procesamiento, esto hace que se acelere un poco más y sea mucho más rápido. Así como también cuando navegamos por Internet, cuando accedemos a páginas web, cuando accedemos a un montón de servicios que hoy en día pueden llegar a ser muy lentos por nuestra capacidad de esperar la respuesta, ¿no? O sea, por digamos, este sentimiento que uno tiene cuando necesita buscar información y quiere que sea express y que sea muy rápida. Eso no lo tenemos hoy en día porque no tenemos más procesamiento del que podemos dar. Entonces, NVIDIA hace que esto evolucione, pero no solamente evolucione para mejorar lo que ya existe, sino sencillamente evolucione para crear cosas nuevas como la inteligencia artificial que va a ser introducida a los robots, ¿no? Entonces, claro, todas esas son, para eso son todas estas GPU, y para eso es todo lo que viene pasando, ¿no? Y por eso yo quiero que reaccionemos a una parte de acá de esta conferencia que a mí me parece muy interesante, y es el tema del Omniverso, ¿no? Cómo NVIDIA va a lograr este tema del Omniverse. El Omniverse es
un mundo virtual que acaba de crear NVIDIA ya desde hace mucho tiempo, ya desde hace tiempo, lo viene trabajando, y es para poder crear un mundo digital que sea una réplica del mundo real. Esto es el Omniverse. Es un universo de NVIDIA que no solamente se utiliza para videojuegos, sino también se utiliza para entrenar robots en ese mundo, y esa memoria ya entrenada se la descargan al robot. Y esto es un poco lo que quiero que vean hoy. The future of heavy industries starts as a digital twin. The AI agents helping robots, workers, and infrastructure navigate unpredictable events in complex industrial spaces will be built and evaluated first in sophisticated digital twins. Bueno, esto es un poco acerca de los gemelos digitales, ¿no? El tema de los gemelos digitales es algo que venimos viendo desde hace mucho tiempo en películas de ciencia ficción, porque si ustedes mal no recuerdan, y son de mi generación, un poco antes de mi generación, porque no llegué a verlo por cuando esta película salió principalmente, y es Minority Report. Esto es una película que muestra que es con a ver, Minority Report es con Tom Cruise y es una película del 2002 que a mi parecer es una de las mejores películas de ciencia ficción porque muestra cómo la policía de vigilancia puede predecir los delitos antes de que sucedan, teniendo en cuenta un sistema de vigilancia que es a través de un mundo virtual y es a través de los gemelos digitales. O sea, cargan tu base de datos en una nube con el fin de poder entender cómo funciona en base a tus decisiones pasadas, tu historial policial y demás, y pueden predecir tus acciones futuras, ya que los seres humanos somos criaturas predecibles. Y esta película con Tom Cruise y Colin Farrell a mí me parece unas películas increíbles para entender cómo NVIDIA nos está llevando al mundo de los gemelos digitales, con estos modelos de predicción que permiten a los robots aprender del mundo real. Esto es algo increíble que está sucediendo hoy en día y que con este video se grafica muy bien. This is NVIDIA Project Groot. A general-purpose foundation model for humanoid robot learning. The Groot model takes multimodal instructions and past interactions as input and produces the next action for the robot to execute. We developed Isaac Lab, a robot learning application to train Groot on Omniverse Isaac Sim. Bueno, a mí me llama mucho la atención esto porque fíjense que los ponen en esta partecita donde se ven escaleras y se ven subidas y bajadas y caminos como con relieve y otros con caminos irregulares. Y, o sea, fíjense la cantidad de robots que están entrenando ahí. Piensen que por cada uno de esos robots hay un lenguaje, o sea, una red neuronal que se encuentra dentro del robot entrenando su cerebro en la nube. Y esto es algo similar a lo que sucede con Neo en Matrix. Fíjense que en Neo, cuando antes de entrar a la Matrix, a Neo le enseñan Kung Fu con Morfeo. Entonces Neo aprende Kung Fu en una cantidad de determinadas horas porque se consume todo el programa de entrenamiento en la nube. Neo utiliza un chip cerebral al cual él está conectado, que es lo que lo conecta a la Matrix, y él puede cargar la información del Kung Fu en esa nube y aprenderla en un entorno virtual. Nosotros estamos haciendo lo mismo con los robots. Por eso es importante hablar de esto, porque cosas que están pasando hoy en día son una similitud de lo que puede y que lo que puede llegar a pasar y lo que vimos hace mucho tiempo en las películas, solamente que no es la misma realidad y el mismo contexto, claramente, pero son aplicaciones de lo que sucede hoy en día con los robots, no con nosotros. And we scale out with Osmo, a new compute orchestration service that coordinates workflows across DGX systems for training and OVX systems for simulation. The Groot model will enable a robot to learn from a handful of human demonstrations, so it can help with everyday tasks and emulate human movement just by observing us. All this incredible intelligence is powered by the new Jetson Thor robotics chips, designed for Groot, built for the future. With Isaac Lab, Osmo, and Groot,
we're providing the building blocks for the next generation of AI-powered robotics. Today we're announcing that Omniverse Cloud streams to the Vision Pro. Esto también es una de las cosas también que me llamó mucho la atención, de que NVIDIA está utilizando, o sea, va a implementar el Omniverse Cloud a la Apple Vision Pro. Y claro, a ver, una de las cosas que a mí más me discuten es que las Apple Vision Pro no son las primeras en la realidad virtual. Obviamente que Meta y muchas otras como Microsoft, como el Honolulu de Microsoft. Hay muchas gafas de realidad virtual que salieron antes, pero hay que tener claro que las Apple Vision Pro fueron las que mejor tuvieron marketing y las que mejor se pusieron en boca de todos. Y que hayan integrado esto con el Omniverse Cloud significa que con las Apple Vision Pro vas a poder renderizar absolutamente todo, que esto ya lo hacen, pero tener de la mano los procesadores de NVIDIA hace que puedas renderizar cosas de manera mucho más rápida y que puedas renderizar mucho más cosas, o sea, espacios mucho más grandes. Eso incluye todas las vías para llegar a tu casa, todos tus espacios de trabajo, todas tus casas, tus rutas. O sea, acá estamos hablando de que nosotros estamos renderizando el mundo real, tal cual como está sucediendo, con la intención de poder pasar más datos y construir un mundo virtual. Porque el mundo virtual está construido en base a lo que nosotros ya sabemos que existe, pero no existe ese procesamiento de datos de traspasar los datos del mundo real en tiempo real a la nube virtual. Entonces, esto hace que por lo menos los robots puedan adaptarse a los cambios de manera mucho más rápida. Es decir, si NVIDIA le da la oportunidad, y me parece que esto es una estrategia bastante interesante, de que NVIDIA le dé la oportunidad a otras compañías de poder escanear el mundo por ellos, le hace el camino mucho más fácil a la hora de entrenar robots, porque principalmente los robots van a aprender de los cambios cuando sucedan. Si muchas personas están subiendo datos en tiempo real de las cosas que suceden en el mundo y que los robots todavía no han vivido, porque no han pasado. Por ejemplo, supongamos que hay no sé, se cambiaron de lugar a algún lugar y los robots no saben que ese lugar, o sea, que ya no está ahí. Los mismos datos que suben a la nube van a permitir que el robot aprenda de lo que pasa actualmente, un choque, un accidente, cosas así que los permita, o sea, que los prepara para el mundo real al momento, en tiempo real. Que esto es algo que a mí me parece impresionante, porque sencillamente, estamos creando algo que ni en películas de ciencia ficción habíamos visto. And it is very, very strange that you walk around virtual doors when I was getting out of that car, and everybody does it. It is really, really quite amazing. Vision Pro connected to Omniverse portals you into Omniverse. And because all of these CAD tools and all these different design tools are now integrated and connected to Omniverse, you can have this type of workflow. Really incredible. Bueno, fíjense todo esto que vimos acá, ¿no? O sea, es interesante analizarlo porque, a ver, ya sabemos que una de las formas de matar a un robot humanoide es haciéndole daño en el chip. Eso ténganlo en cuenta siempre. Siempre que quieran hacerle daño a un robot humanoide, la única forma de poder hacerlo es desactivando el chip que les colocó NVIDIA en alguna parte de su cuerpo. Acá lo pudimos ver que lo colocó cerca del pecho, ¿no? Lo podemos ver que lo hizo cerca del pecho, o si no en la cabeza del robot, donde esto es lo que le permite que se conecte a la nube y que tenga datos en acceso en tiempo real para poder procesar estos datos. Eso es prácticamente desconectarle el cerebro al robot, porque es como desconectarnos a nosotros, no sé, la médula espinal, digamos, que es la que nos permite conectar con todas las sensaciones que obtenemos del mundo real. Bueno, lo mismo sucede con los robots. Ya sabemos que es una de las formas de hacerle daño, pero otra de las cosas interesantes que se muestra en este video, que para mí tiene muy buena aplicación, que siento no es lo que va a pasar, es algo que va a pasar efectivamente, no es una percepción mía, sino que ya se está preparando para que suceda. Y es que, fíjense que en el video podemos ver que se aplica la telepresencia, ¿no? O sea, la telepresencia significa que nosotros físicamente no estamos, pero controlamos las cosas a distancia.
El tema de la telepresencia para mí es súper interesante. Creo que merece un episodio aparte del podcast, pero la telepresencia tiene o sea, está muy relacionada con los viajes espaciales, está muy relacionada con la colonización de otros planetas, está muy relacionada con el tema de terraformar planetas y ver cómo los organismos se pueden desarrollar allí. Y hay algo interesante de la telepresencia y es que no se va a necesitar más que unos pocos de robots, puedo pensar que una cuadrilla de unos 20 robots en Marte pueden construir todo lo necesario para que llegue una colonia y que los seres humanos, o sea, no arriesgarnos al viajar, sino más bien enviar robots humanoides por nosotros teleoperados desde la Tierra para que trabajen allí. Y que ya una vez que aprendan a cómo operar en ese entorno, lo hagan solos. Y que estos robots se vuelven autorreplicantes. Esto es una de las cosas más interesantes que puede sonar a película de ciencia ficción, pero estamos a muy poco de hacerlo. Estamos a meses de lograrlo. Y esto es algo que a mí me vuela la cabeza porque nunca pensé que viviría algo que llegué a ver en las películas. Y en las películas nunca se vio el tema de telepresencia tal como lo estamos viendo hoy, que nosotros podemos enseñar a robots a hacer cómo hacer las cosas metiéndonos en su visión y que ellos entiendan cómo nosotros hacemos las cosas para que después ellos lo hagan. Pero nosotros tendríamos que estar sumergidos en un casco de realidad virtual, simular estar en la situación en la que se encuentra el robot y hacer las cosas por el robot para que él entienda cómo hacerlas en esa situación. Y esto a mí me parece sumamente interesante porque es como enseñar a un niño a caminar, es como enseñar a alguien a hacer algo. Y siento que es un poder impresionante que le estamos dando a este tipo de dispositivos que hoy en día se consideran dispositivos, no sé el día de mañana. Ya el día de mañana, a este nivel, a este paso en el que vamos, en unos 20 o 30, y si no es, sí, yo calculo unos 30, 40 años, el estatus de robots no va a ser suficiente para describirlos. Tendremos que darles el estatus de ser vivo. Y esto es una de las cosas que a mí más me llama la atención de este futuro al cual estamos yendo, ¿no? Pero otra de las cosas interesantes de este video, y esto es algo que les quería colocar para que entiendan cómo también la industria del cine, de la tecnología y de todo esto que está pasando, nos va a llevar a eso, ¿no? Pues sencillamente a entender cómo nosotros vamos también ver robots que vimos en Star Wars, por ejemplo, entre nosotros, o cómo las atracciones de Disney van a utilizar robots animatronics para simular los robots que existen en Star Wars al mismo nivel que están en Star Wars, ¿no? Que es algo que a mí me parece impresionante, ¿no? Porque estos robots que se muestran acá, Well, I think we have some special guests. Do we? Hey guys. So I understand you guys are powered by Jetson. They're powered by Jetsons, little Jetson robotics computers inside. They learn to walk in Isaac Sim. Ladies and gentlemen, this is orange, and this is the famous green. They are the BDX robots of Disney. Amazing Disney research. Come on, you guys, let's wrap up. Let's go. 5 things. Where are you going? I sit right here. Don't be afraid. Come here, Green. Hurry up. What are you saying? No, it's not time to eat. It's not time to eat. I'll give you a snack in a moment. Let me finish up real quick. Come on, Green, hurry up. Stop wasting time. This is what we announced to you today. This is Blackwell. This is the platform. Me causaron mucha gracia, sencillamente porque son el reflejo de lo avanzada que está la robótica hoy en día y que van a existir una infinidad de robots
para entretenernos en el futuro, que no van a ser solamente con los que realicen actividades domésticas, sino actividades también de este tipo, ¿no? Que podamos ir a atracciones turísticas con el fin de encontrar robots muy divertidos, robots que sean para ofrecernos este tipo de entretenimiento. Me llamó mucho la atención, ¿no? Pero bueno, o sea, más allá de eso y más allá de pensar en todo esto que venimos hablando, una de las cosas también más interesantes, uno de los grandes cambios que va a enfrentar la humanidad en los próximos 10 y 20 años, es el tema de la computación cuántica. Yo estaba pensando, y vengo pensando, es algo que vengo como estudiando desde hace mucho tiempo, y es el tema de la computación cuántica. La computación cuántica, como la conocemos hoy, como esta computación cuántica todavía no ha llegado a un nivel de avance tan impresionante como para asustarnos, pero muchos, y si no digo la mayoría, habla de los beneficios de la computación cuántica, pero nunca se hablan de los riesgos que posee, digamos, la computación cuántica, que es uno de los grandes riesgos que puede hacer que todas las claves todas las encriptaciones de clave pública que existen hoy en día sean traspasadas, sean descubiertas, estén a la orden de cualquier persona que tenga un computador cuántico. Hoy en día, los computadores cuánticos, y esto como para que se entienda, los CPU actuales operan con números binarios. Esto ya lo sabemos. Para las personas que estudian programación y para los que no, existe el source code y el matching code. El source code es el lenguaje de programación. Puede ser Python, puede ser C++, puede ser cualquier otro. Cualquier otro que exista, ¿no? Ese es el source code. Nosotros programamos algo para que la máquina lo interprete y nos arroje un resultado, el input y el output. Pero el machine code está compuesto por números binarios, ceros y unos. En Matrix, cuando se ven los números binarios en una computadora, está leyendo números binarios y está descifrando los códigos del número binario. Cosa que a mí me pareció muy rebuscada la película, hoy en día la veo de esa forma, porque bueno, obviamente nadie entiende los códigos binarios como lo entiende la máquina. Si se supone que alguien entiende el código binario y logra descifrar el código binario, digamos, cuando se encripta un mensaje, está compuesto por ceros y unos, que solamente entiende la máquina y que la máquina a través de un lenguaje de programación puede darnos un resultado descifrado de ese código. Alguien que entiende código binario de esa forma como se ve en Matrix es obviamente porque tiene la capacidad de razonamiento de una máquina, o es una máquina o sencillamente tiene un chip que le ayuda a procesar esa información, ¿no? Pero nadie entiende el código binario en sí, porque ni los mismos alemanes que lograron cifrar código Morse a través de encriptación, como hoy la conocemos, no entendían el código binario, sino más bien entendían cómo utilizarlo para cifrar cosas, que es lo que llevó a la computación a avanzar y a crear todas las cosas que hemos venido creando a través de la computación después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que es donde nace un poco el tema de la inteligencia artificial. Pero en la computación cuántica me lleva a mí a un lugar que me hace pensar, pienso que cuando murió mi papá, que esto es algún tema bastante interesante, una historia muy, muy, muy interesante que me hizo pensar en esto. Cuando murió mi papá dejó una caja fuerte pequeña en uno de sus despachos. Era abogado, pero una de las cajas fuertes pequeñas era como una caja de fondo fijo, de caja chica, ¿no? Que él tenía en su despacho. Y esa caja fuerte tenía una combinación de 999 dígitos. Yo nunca supe la combinación de la caja fuerte. Yo la descubrí el día que él murió, obviamente, porque yo me senté en su despacho y me puse a intentar abrir la caja fuerte. Entonces, claro, yo entendí que había 999 posibilidades de una combinación para poder encontrar la combinación correcta. No era muy difícil, claramente. Pero si pensamos un poco en esta idea básica de cómo yo logré descifrar ese código, entendemos que así sucede, existe hoy la encriptación que conocemos hoy en día. Es decir, tenemos un mensaje que se encripta con una contraseña que solamente conocemos nosotros, y cuando se la pasamos a otra persona, esa persona tiene esa contraseña y puede descifrar el mensaje encriptado en código binario para obtener el mensaje que nosotros queremos darle, o al menos así se me venía manejando hace no mucho, ¿no? Pero la computación cuántica no trabaja porque lo que permite la encriptación del mensaje es la combinación de código de números binarios.
¿no? Y esta secuencia de números binarios es lo que hace que en su posición de ceros y unos se pueda cifrar un mensaje, porque es para el humano imposible descifrar sin una computadora y sin un sistema que permita descifrar un código que es solamente único, pero que no se modifica. O sea, el código una vez descubierto es descubierto, no se modifica. Entonces, nosotros estamos entendiendo que esto es la encriptación que sucede hoy en día, pero la computadora cuántica permite, a través de la superposición y el entrelazamiento, que son propiedades de la computación cuántica, no existen ya los números binarios, sino existen los qubits, que son en una superposición un elemento que concentra un 0 y un 1 al mismo tiempo. O sea, existen en dos espacios, o sea, existen en el mismo espacio dos números distintos al mismo tiempo. Esto es, digamos, la superposición y el entrelazamiento, es decir, están los dos conectados y están entrelazados uno del otro y pueden cambiar de cualquier forma dependiendo de cómo lo utilicemos o dependiendo de cuál sea la utilidad que le vayamos a dar, ¿no? O sea, que esto es un poco el ejemplo que para que se utiliza para describir la computación cuántica, y es el ejemplo del gato de Hedinger. El gato, el ejemplo del gato de Heidegger, que es una teoría de un famoso, o sea, un experimento mental que se utiliza para describir un sistema cuántico. Es decir, se mete este científico, lo que describía el experimento metiendo un gato en una caja. Y en esta caja se encontraba un mecanismo que hacía que si el gato, si la caja estaba a punto de abrirse, se liberaba un veneno que mataba al gato. Entonces la pregunta es, ¿el gato está vivo o está muerto? Perdón, el veneno no solo se liberaba cuando se abría la caja, sino el veneno se liberaba después de cierto tiempo. El veneno estaba ahí y se podía liberar. Entonces la pregunta que le hacían a la persona que le hacían el ejercicio mental o nosotros mismos haciéndolo es, ¿el gato está vivo o está muerto? Entonces la respuesta es las dos. El gato está, dependiendo de nuestra perspectiva, si abrimos la caja y lo vemos muerto, va a estar muerto. Pero si no abrimos la caja, puede ser que esté vivo y esté muerto al mismo tiempo. Eso no lo sabemos. Eso es cuántico. Es un entrelazamiento cuántico. Nosotros podemos entender dos situaciones al mismo tiempo que pueden ser las dos potencialmente reales. Pero en la computación cuántica sucede eso. Es real. Entonces, todas las encriptaciones que hoy en día, teniendo en cuenta que no solamente es un cifrado perfecto, porque puede cambiar en cualquier momento, también al mismo tiempo se puede utilizar para romper todos los cifrados que existen hoy en día de la encriptación que la conocemos como la blockchain o como toda esta encriptación de números binarios, porque la superposición de la computación cuántica puede sobreponerse sobre esta encriptación y entender, como el ejemplo de la caja fuerte de mi papá, 999 posibilidades, bueno, todas las miles de posibilidades que existan por la velocidad en la que procesa datos, de hacer muchos experimentos de 0 y 1 al mismo tiempo, hace que se descifre cualquier mensaje encriptado con números binarios, porque puede entender cuál es la posición de cada uno y romperlos en cuestión de minutos o segundos. Entonces, hay una de las cosas que más me llamó la atención, y es que hay una estrategia que están utilizando muchos gobiernos hoy en día, y es almacena ahora y desencripta luego, ¿no? Esta estrategia de almacenar hoy información, muchas personas, hackers y demás, están utilizando para robar cosas, es decir, robar contraseñas cifradas, robar datos de otros gobiernos cifrados con la intención de que el día de mañana esté disponible la computación cuántica y con esto puedan descifrar esos datos aunque haya pasado el tiempo. Pero sienten que eso va a ser útil y lo pueden utilizar en contra de las personas que le robaron los datos con la intención de, bueno, de poder extraer o obtener algún beneficio de eso. Y esto a mí me parece algo que
que pone muy en riesgo el tema de la seguridad nacional, pone muy en riesgo el tema de la seguridad personal al mismo tiempo, porque muchas bases de datos pueden ser hackeadas de esta forma con la computación cuántica, pero no es un temor que estemos corriendo ahora. Al mismo tiempo, yo lo que veo es que acá hay una gran oportunidad para nosotros poder tomar acción y comenzar a estudiar ciberseguridad. Ya lo vengo repitiendo desde hace varios episodios, pero no quiero dejar de decirlo, porque tomando en cuenta este tipo de factores, no hay que dejar, o sea, no hay que pasarlo por alto, porque es un factor fundamental que va a tener mucho juego el día de mañana, y las personas que sepan acerca de encriptación cuántica va a ser, o sea, siento que va a ser una carrera muy bien pagada. Hoy en día lo será, pero está muy en la rama científica. Hay que esperar a que se vuelva un poco más, se masifique un poco más esta tecnología en unos 5 o 10 años para aprender hoy de encriptación, para después pasar a otro campo de encriptación cuántica. Es un gran camino a seguir, porque siento que esto va a tener un rol fundamental en casi todo, porque piensen que las claves de encriptación pública son las de las bancas, de la banca pública, es decir, la del banco. Todas nuestras aplicaciones de banco se van a ver afectadas por este tipo de encriptación cuántica cuando existen los computadores cuánticos, porque si son vulnerables, se busca prever de que esto no sea vulnerado antes, o sea, que no sea vulnerado cuando llegue la computación cuántica. Entonces, hoy en día lo comienzan a preparar, lo comienzan a cifrar, lo comienzan a mejorar. Entonces, esta banca pública está tan desfasada en cuanto a muchos aspectos de este avance tecnológico, que le cuesta ponerse al día en cuanto a la encriptación, y a medida que pase el tiempo va a ser muy fácil hackear este tipo de base de datos, y más con la computación cuántica, que pueden romper cualquier contraseña de la que hoy conocemos. Entonces es un poco lo que les quería decir, un poco también lo que les quería recomendar antes de cerrar este episodio. Y más allá de eso, como para que ustedes también tengan la oportunidad de aprender acerca de ciencia y aprender de tecnología, más allá de seguirme y ver mi canal de YouTube, es que lo que les quería recomendar, como siempre en todos los episodios les recomiendo, es que sigan un canal de YouTube que se llama Veritasium. Es un canal de ciencia que a mí me encanta. Veritasium para mí es uno de los mejores canales de ciencia, porque la persona que lo hace, este tipo, explica muy bien todo lo que ahí desarrolla en cuanto a la computación cuántica, en cuanto a muchos conceptos científicos que para mí eran muy difíciles de entender, pero cosas como por qué el planeta es lluvioso, cosas así sencillas como de la naturaleza, cómo se transporta la energía a través de los cables, por qué es imposible hacer una luz LED azul, o sea, cómo funciona el simulador de terremotos de Japón, cómo funcionan los asteroides, cómo giran los asteroides alrededor del planeta. O sea, habla de tantas cosas que a mí, o sea, yo no me puedo ir sin antes recomendarle este canal. Como yo siempre les traigo recomendaciones, vayan a ver este canal, vayan a chequearlo, porque es brillante y van a aprender un montón de ciencia. Van a también entender muchos conceptos que yo traigo acá al podcast y que ustedes también pueden comprender, y que si tienen chicos, hijos, lo que sea, también pueden darles la oportunidad de que aprendan de ciencia. También este canal está en español, así que bueno, vayan a verlo, vayan a chequearlo. Y bueno, no me queda más nada que decir pedirles que si les gustó este episodio, más allá de que lo recomienden a sus amigos, se lo recomienden a sus familiares, a quienes ustedes quieran, se suscriban por favor al canal. No les voy a pedir más que eso, y que chequeen obviamente a patreon.com/elpablino si ustedes quieren convertirse en el motor que impulse y que siga impulsando este proyecto. Si no hacen nada de eso, denle like a este video, dejen un comentario, síganme en Instagram como @elpablino, y así se van a seguir enterando de todo lo que yo publico. Así que nos vemos en un próximo episodio. Bye.